Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, a la actividad que hoy se desarrolla, que es la presentación del último libro del profesor José María Lasalle, un santanderino que, a pesar de su juventud, tiene ya un largo y brillante currículum, que además es variado y tanto por su trabajo como estudioso de la filosofía del derecho y de las corrientes ideológicas de nuestra sociedad global, como también por sus trabajos directos dentro del mundo de la gobernación, puesto que ha tenido varios altos cargos. Sé que presentarle ante este público puede ser tarea ociosa, ya que la mayoría le conocen, pero, y así aprovecho para saludar a quienes nos están siguiendo a través de sus televisiones o de sus ordenadores, que están viendo la transmisión directa de esta conferencia. José María Lasalle es un santanderino que ahora mismo es consultor, profesor universitario. Él estudió Derecho en Santander, se doctoró aquí en la Universidad de Cantabria y a partir de ahí emprendió una carrera profesional muy brillante. Como digo, ha sido diputado en Cortes, ha sido secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España, secretario de Estado de Cultura del Gobierno de España y autor de varios libros, la mayor parte de ellos en torno al tema que yo creo que a él más le interesa, que es la filosofía del derecho, y me atrevo a decir que es uno de los grandes expertos a nivel mundial en el liberalismo. La tesis, si no recuerdo mal, la hiciste sobre Hayek, ¿no? Sobre Locke, ¿eh? Y a partir de ahí, lógicamente, ha estudiado mucho el liberalismo, esa corriente política que parece que en España nunca acaba de enraizar, pero que ahí está y que hay que seguir. Bien, él es ahora mismo profesor de ICADE, es analista también de una de las grandes universidades españolas de formación de profesionales y ha sido director de la Fundación Carolina, vinculada al Ministerio de Exteriores, como digo, diputado en Cortes y secretario de Estado en dos ocasiones con dos gobiernos diferentes y con dos áreas distintas de intervención. Antes de este libro que hoy se publica, que se presenta aquí, El liberalismo herido, reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo, ha publicado, y además alguno de esos libros también se presentó en este Ateneo, libros como Ciberleviatán, Contra el populismo, Cartografía de un totalitarismo posmoderno, Liberales, Compromiso cívico con la virtud, Locke, Liberalismo y propiedad, y John Locke y los fundamentos modernos de la propiedad. Hoy, como digo, nos va a hablar de su último libro, que lleva ese título tan periodístico de El liberalismo herido, y espero que nos cuente si está herido leve, herido grave o en la UBI, que no lo sé muy bien. Pero antes de que comiences, me gustaría que otro miembro de la Junta Directiva, amigo personal de José María Lasalle y buen conocedor de su obra, Calixto Alonso del Pozo, nos diga unas palabras para que ya finalmente hable José María Lasalle. Digo esto porque quien conoce bien este libro que se presenta hoy aquí es Calixto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel Ángel. Gracias a José María, socio del Ateneo, muy antiguo. Siempre que se le llama, acude, lo cual no es poco. Y hoy nos trae su
libro que yo entiendo que podría considerarse, de momento, el cuarto de una tetralogía que comienza en el año, como ha señalado el Castañeda, comienza con la publicación de, estoy mirando la fecha, de Liberales, de 2011, continúa con 2 textos más, contra el populismo y el ciberleviatán, y no sé si concluye, porque el tema quizá dé para más, o cambiarás a lo mejor de paradigma, con esto que nos trae aquí, con el liberalismo herido. El asunto es de sumo interés. José María viene analizando la crisis de la democracia tal como la entendemos, por llamarla algo, la democracia liberal, fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín, desde la obra de Fukuyama que habitualmente cita en todos sus textos, y nos presenta en esta que yo me permito llamar tetralogía, una circunstancia que nos afecta y que nos circunda desde hace 20 años. Es decir, la crisis profunda de la democracia liberal, que la vivimos a menudo, a diario, mejor dicho, y sobre todo la irrupción de un populismo tanto con sesgos de, pudiéramos llamarle, extrema derecha o de extrema izquierda, que está determinando la política europea de manera radical, la política mundial, pero especialmente la europea, en lo que a nosotros nos afecta y que lo percibimos y padecemos, si se me permite el término, en España desde hace ya años. Tal cuestión la enlaza con la importancia fundamental de lo que denomina el algoritmo en el manejo y en la circunstancia que afecta a la gobernación europea, hablando de macroempresas, léase Google, Facebook, las grandes multinacionales de la información que exceden y que pasan por encima, y en lo que respecta a España es claro, aquí hay personas que lo conocen, pasan por encima de la legislación nacional, sin ninguna duda. Toda esta mezcla que pone en una crisis clara, que quizá todavía no suficientemente percibida, al sistema democrático que hoy nos preside, es lo que lleva analizando José María desde hace años, en lo que escribe en la prensa, de lo que habla en la radio y de lo que traslada en sus ensayos, y que fija fundamentalmente en un poder exógeno que, combinado con las agitaciones populistas de todo signo, están poniendo en verdadero riesgo el sistema que conocemos y que data, si así se puede llamar, de después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin más prolegómenos, y para que ustedes tengan posibilidad de preguntarle lo que les parezca, ya cedo la palabra, por supuesto, al conferenciante. Pues muchas gracias, Calixto. Muchísimas gracias, Manuel Ángel, por tu presentación. Gracias al Ateneo por la invitación y gracias a todos ustedes por compartir este rato de exposición de unas ideas alrededor del libro que acabo de publicar y sobre todo de conversación, que espero que podamos mantener a lo largo de la etapa final de esta tarde, ¿no? La verdad es que este va a ser el último libro que escriba ya sobre el pensamiento liberal. Pero ya creo que mi interés por el liberalismo cede ante la urgencia de otros temas de más interés intelectual para mí en estos momentos, a los que me dedicaré, que son al ámbito fundamentalmente del trabajo sobre cuestiones que a mí me parecen ahora mismo las cuestiones más de fondo que deben ser abordadas por alguien con una cierta mentalidad liberal y humanística, como creo que es la mía, que es el humanismo tecnológico, y por tanto cómo preservar el humanismo en el contexto de la revolución digital que estamos viviendo.
dirijo precisamente el Centro de Humanismo Tecnológico de SADE, una de las Business School españolas más importantes, y esa es una de las áreas que a mí más en estos momentos me interesan, cómo poder preservar la autenticidad humana en el contexto tecnológico en el que estamos viviendo y cómo gestionar esa autenticidad humana, preservando la capacidad de decisión del ser humano sobre las cuestiones técnicas, en relación con algo que me parece que va a ser realmente el tema de mayor impacto social, que es lo que denomino la alteridad artificial, que junto a la inteligencia artificial va a ser uno de los elementos básicos sobre los que vamos a tener que organizar nuestra vida en los próximos 20 o 30 años. La alteridad artificial es qué grado de autonomía vamos a dar a las máquinas para que nos vayan sustituyendo en la capacidad de decisión que van a tener que ir abordando progresivamente. Y cómo nos vamos a relacionar con ellas. Por primera vez en la historia del ser humano nos vamos a poner delante de una otredad que es distinta a la del ser humano, pero que es una otredad con una capacidad abismática y de tensión dialéctica infinitamente mayor a la que hemos vivido hasta el momento con respecto a nuestros congéneres. Y va a ser nuestra obra. Por lo tanto, nos vamos a colocar en un papel de Opus Dei, de seres con capacidad divina, entre comillas, para crear y gestionar nuestra relación con lo creado. Y por tanto, en la medida en que construyamos una relación pacífica con lo que vamos a crear, probablemente el mundo se desenvuelva dentro de parámetros pacíficos. Pero si nos precavemos frente a esa criatura que vamos a poner en circulación, probablemente estemos engendrando la semilla de una enemistad futura. Y a mí, que tengo 2 hijas pequeñitas, pues me interesa mucho que esa enemistad no tengan que padecerla ellas ni las generaciones futuras. Por tanto, esos son los temas a los que en los próximos años me voy a dedicar y sobre los que espero verter buena parte de mi actividad intelectual. Y doy por cerrado un ciclo que efectivamente arranca con Liberales, pero que fundamentalmente se ciñe a 3 obras que son las que ha mencionado Calixto hace un momento, Contra el populismo, Ciberleviatán y El liberalismo herido. Bien, ¿dónde nace el liberalismo herido? ¿Por qué el liberalismo herido? Bueno, para entender realmente a lo que me estoy refiriendo, deberíamos colocar nuestra imaginación en un momento concreto, que todos hemos vivido y que todos visualizamos un 6 de enero de 2021, cuando vimos como una masa de ciudadanos norteamericanos asaltaba el Capitolio. Y veíamos como una figura humana, vestida de bisonte, presidía incluso la Cámara del Congreso de los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido posible esto? Y la respuesta es porque la democracia liberal está herida en sus fundamentos. Es decir, porque padece en estos momentos lo que yo describo en el libro como un tsunami populista. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en el que la democracia está expuesta a un traslado del eje de legitimidad de su fundamentación, del liberalismo al populismo. Es decir, estamos en un momento en el que incluso a nivel geopolítico, global, la tensión entre Estados Unidos y China no es tanto una tensión por quién va a ejercer la hegemonía política en el siglo XXI, sino qué sistema político va a legitimar el orden de las cosas, cómo se administran en relación a los seres humanos y los seres humanos entre ellos. Por tanto, estamos ante un momento histórico probablemente más importante incluso que lo que representó la Revolución Rusa en 1917 o lo que representó, casi me atrevería a decir, la Revolución Francesa en 1789. Estamos en uno de esos quicios históricos donde, por un lado, la democracia está expuesta a ver cómo se altera su eje de normatividad, de legitimidad, del liberalismo al populismo, y en segundo lugar, a que haya un desplazamiento de la hegemonía en la mentalidad que gobierna lo político, de la democracia al populismo o al autoritarismo, porque detrás del populismo lo que siempre se esconde es el autoritarismo. Y por eso el libro plantea reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo. ¿Dónde está el origen de esa nostalgia, que al final es lo que alimenta el nacimiento del populismo?
está en la incertidumbre del mundo que vivimos. Por primera vez en la historia de la humanidad, en mucho tiempo, el ser humano se enfrenta a que no sabe a qué atenerse. No tenemos respuestas para entender el mundo que estamos viviendo. Percibimos que es un mundo catastrófico, que es un mundo en tensión, que es un mundo que está, como decía antes, alterando todos los ejes de normatividad, pero no solamente la normatividad jurídica, estamos también alterando los ejes de la normatividad moral, de la manera en la que estamos, casi me atrevería a decir en términos orteguianos, instalados en la vida. Y esa realidad que está tensionando profundamente nuestra manera de ver las cosas nos produce una grandísima incertidumbre, una sensación abismática, de peligro, de alerta, de estar sometidos a una sensación de no encontrar respuestas a las preguntas. Y es más, nos encontramos con que el mundo que estamos viviendo ha roto la percepción que teníamos en la mentalidad compartida por todos de que el mañana sería siempre mejor y que, por lo tanto, nuestros hijos vivirían un mundo mejor al que nosotros habíamos vivido, que era mejor al que habían vivido nuestros abuelos, que era mejor al que habían vivido nuestros bisabuelos y, por lo tanto, por primera vez en mucho tiempo, desde la Revolución Francesa para acá, sentimos que hay una dislocación en la percepción de la idea de progreso. El progreso y la sensación de que progresamos, de que avanzamos, de que mejoramos en nuestro bienestar, se ha roto. Y sobre todo, ¿quién ha sufrido eso? Lo ha sufrido, en términos sociológicos, y hay muchos trabajos que lo acreditan, incluso informes de la OCDE, las clases medias. Las clases medias, por primera vez en mucho tiempo, experimentan la sensación de que el futuro no les pertenece, de que se ha roto la capacidad de que incluso el ascensor social que era la educación, a través del mérito, del esfuerzo, del desarrollo de las capacidades, de las habilidades profesionales, asociadas a lo que se conoce históricamente como la burguesía, la clase media, no estaba ya funcionando. Y es más, existe la sensación en el seno de las clases medias, de una manera cada vez más generalizada, de que su estatus ya no es reconocido. El estatus y la visibilidad asociada al estatus de ser de clase media o pertenecer a las clases medias. Hay una especie de proletarización sentimental de la clase media. Y esa proletarización sentimental de la clase media es lo que está alimentando también un fenómeno de nostalgia autoritaria, de pensar que la democracia liberal ha traicionado el discurso de progreso y el reconocimiento a los derechos, las libertades, toda la arquitectura institucional que acompañaba a la democracia y que de alguna manera justificaba que el mérito, la capacidad, el desempeño de las habilidades asociadas a lo que se entendía como la cultura propia de la burguesía liberal y de los parámetros de la modernidad política y cultural llevarían a alguien a ascender socialmente y a progresar. Eso se ha roto. Es más, incluso la percepción a nivel real, hoy se conocía un dato sorprendente en la historia de la economía española, y es que el sueldo medio de un asalariado está por debajo del sueldo de un jubilado, es decir, se está realmente dislocando también los fundamentos del reparto de las rentas del trabajo en nuestras sociedades, está provocando evidentemente una sensación de alienación, muy parecida a la que describía Marx con respecto al proletariado durante la Revolución Industrial. Y esa sensación, a diferencia de lo que pasaba en un contexto marxista, entre comillas, respecto de la clase trabajadora, ahora, respecto de las clases medias, no se transforma en una búsqueda revolucionaria de la alteración del orden político, sino en una nostalgia autoritaria de una jerarquía vertical que restablezca el orden perdido que se asocia al pasado y que se busca restaurar en el futuro. Y así es como surge de pronto una profunda corriente reaccionaria en el seno de las clases medias que curiosamente tendrían que estar alineadas por su vinculación a la propiedad, al mérito, a las clases profesionales, con la democracia liberal. Se sienten traicionadas por la democracia liberal. Y aquí es donde realmente está la fuerza que alimenta a una parte muy importante de los movimientos populistas.
En un primer momento, el populismo fue detectado, entre comillas, como un movimiento que se asociaba transversalmente a lo que podríamos denominar como una reformulación de la izquierda tradicional. ¿Por qué? Porque muchas de las categorías y de los conceptos que se manejaban estaban vinculadas a lo que se denominó la New Left, ¿no? Un movimiento político surgido en los años 70 en Estados Unidos, que fue alimentando ciertas corrientes del populismo a nivel académico, a nivel intelectual, y que vertebraron pues, la irrupción de fenómenos políticos como el que hemos vivido y seguimos viendo en España de la mano de Podemos, en mi opinión. Podría constatarlo desde un punto de vista académico a la vista de las declaraciones que muchos de sus dirigentes han manifestado muchas veces. Incluso en cuáles eran las fuentes de legitimidad de las reflexiones que manejaban y los autores que citaban de manera reiterada. De hecho, una parte muy importante del populismo latinoamericano de izquierdas se alimenta de esas corrientes de New Left que beben directamente del gran teórico del pensamiento populista que es Carl Schmitt. Carl Schmitt, un teórico probablemente frente a Kelsen, el gran jurista y politólogo del siglo XX y una de las mentes más interesantes desde un punto de vista académico, pero más siniestras desde un punto de vista político, porque explica y justifica de una manera abierta por qué es necesaria la dictadura en momentos en los que las mentalidades colapsan y las sociedades se enfrentan a una situación de ruptura social o de crisis organizativa, como la que se vivió, por ejemplo, en la democracia liberal durante el periodo de entreguerras. Y frente a eso, Carl Schmitt invocaba la dictadura, curiosamente tomándola de un teórico español, Donoso Cortés, y de un famoso discurso que pronunció en las Cortes españolas, allá por los años 50 del siglo XIX, cuando, frente a la Revolución de 1848, invocaba el poder autoritario que estaba en el origen fundacional de la monarquía e instaba a restaurar la dictadura, pero la dictadura legítima del monarca para tratar de salvaguardar el statu quo amenazado por la revolución que desde Francia, en 1848, se proyectaba sobre el conjunto de Europa y que se conectaba además con las transformaciones sociales de la revolución industrial. Bien, ese fenómeno, como digo, del populismo que arranca vinculado a los movimientos de la izquierda, sin embargo, ha ido fluctuando porque la evolución era mucho más profunda. Aquí es muy necesario afrontar una reflexión política, que no la hacemos y no se hace, y yo he estado en la política 14 años, 7 en la oposición y 7 años en el gobierno, y por tanto sé a lo que me refiero. Aunque curiosamente en el año 2014, bueno, quizá un poquito antes, comencé a publicar una serie de artículos en El País que pasaron bastante desapercibidos, porque como normalmente estamos en otros debates, en los que desgraciadamente ponía de manifiesto que esto que se está produciendo se iba a producir. No solamente el deslizamiento, primero hacia un movimiento populista de izquierda, sino progresivamente hacia un populismo autoritario que no sé si describir de derecha, porque no responde a las claves de la derecha tradicional conservadora, porque el conservadurismo en el fondo es democrático, no cuestiona el statu quo, además se asienta sobre la propiedad y sobre una serie de valores morales que se conectan con la tradición burkeana y no es antidemocrático. Solo hace falta ver a los Tories británicos para ver que un Tory no puede ser antidemócrata, está en la raíz misma de la tradición constitucional británica y norteamericana, pero que conecta con elementos simbólicos mucho más profundos que probablemente se conectan con el reaccionarismo y con todo el elemento antiburgués, antidemocrático, antirrevolucionario burgués francés de 1789. Y es un movimiento mucho más profundo, porque conecta con elementos del inconsciente colectivo, y estoy pensando en el propio Carl Schmitt, que no se puede describir como un pensamiento estrictamente neofascista, sino como un pensador que interpreta el poder jerárquicamente, no transversal o democráticamente, y que replican otros autores. Y estoy pensando desde René Guénon, Julius Evola y tantos otros pensadores de enorme peso en la cultura política europea de los últimos años. Pero, volviendo a esa reflexión, ese deslizamiento de esa ola populista de cuestionamiento del orden democrático
ha ido escalando, ha ido ganando progresivamente enteros, extendiéndose, sobre todo por un fenómeno que, insisto, asocia la falta o la incapacidad de una respuesta adecuada del liberalismo y de la institucionalidad de la democracia liberal a una serie de crisis que han ido desencajando la estructura sobre la que se asienta la arquitectura política de las democracias liberales. El primer impacto fue la crisis del 2001, es decir, la crisis que trajo asociada la aparición del yihadismo y los ataques que el yihadismo islámico perpetró en Estados Unidos y concretamente el 11 de septiembre, que supusieron la ruptura de una idea de seguridad asociada a una corriente política dominante y hegemónica que no es en sentido estricto liberal, dice ser liberal, pero es otra cosa porque realmente es neoliberal. El neoliberalismo no es el pensamiento liberal. De igual manera que todos tenemos claro y asociamos en la cabeza, más allá de los debates que demagógicamente muchas veces se prodigan en los medios de comunicación, de que no es lo mismo la socialdemocracia que el comunismo, y lo tenemos claro, y que no era lo mismo la socialdemocracia alemana, que alimentaba a los gobiernos de las democracias liberales de una parte muy importante de los países occidentales durante la Guerra Fría, que el socialismo real que se vivía al otro lado del telón de acero, y teníamos clara esa estructura de pensamiento, aunque ambos se reivindicaban como herederos del pensamiento de Marx. Lo mismo sucede con el pensamiento liberal y con el neoliberalismo. No son lo mismo. Y es una de las cosas que trato de acreditar genealógicamente a lo largo del libro. No es lo mismo el pensamiento liberal que el neoliberalismo. De hecho, el neoliberalismo nace como una corriente que, al igual que el comunismo hizo con la socialdemocracia, desde el primer momento a quien consideró su enemigo era su presunto aliado. Es decir, desde el momento que nace el pensamiento neoliberal, y que lo ubico con la aparición del librecambismo, que coincide como un movimiento de legitimación de la revolución industrial y como un movimiento que interpreta como reflexión sobre lo humano, una reflexión estrictamente económica, considerar que el ser humano es un homo economicus y que la acción humana se guía siempre por el egoísmo y que la relación con el otro se basa siempre en una relación de intercambio económico donde se busca la maximización de un beneficio material utilitario, que esa es la raíz sobre la que se asienta el pensamiento librecambista, en Bastiat, antes en Owen y otra serie de teóricos del pensamiento manchesteriano, y salta posteriormente a Herbert Spencer y de ahí a la escuela austriaca, a Hayek, a Mises y posteriormente a todo el pensamiento libertario y anarcolibertario norteamericano, donde cobra fortuna y donde tiene a una gran teórica, Ayn Rand, como fundamentadora de todas las corrientes del neoliberalismo, de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman y, por supuesto, de todo el pensamiento asociado a Milton Friedman, con Greenspan a la cabeza, cuando fue director del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esas dinámicas del pensamiento neoliberal se confrontaron abiertamente con el pensamiento liberal y con un pensamiento liberal asentado en una tradición distinta, que es la tradición que ha fundamentado al pensamiento de las democracias liberales y esa especie de búsqueda que en Tocqueville y en Stuart Mill está en encontrar un equilibrio entre la igualdad y la libertad. Un equilibrio que fundamenta la equidad social en que la libertad y la igualdad son ambas tan importantes para el sostenimiento y la viabilidad de una democracia de masas, de una democracia abierta al conjunto de la ciudadanía. Esa idea que está, como digo, en Tocqueville y Stuart Mill, pero que nace de un pensamiento previo, habría que remontarlo al justnaturalismo, probablemente a Locke y a toda la tradición que a partir de ahí arranca, pero que se retrotrae al pensamiento republicano, y ahí está en el libro especificado y tratado de una manera, creo que, bastante detallada. Esa reflexión, como digo, continúa durante todo el siglo XIX
y curiosamente es incorporada por la socialdemocracia y por el laborismo en Inglaterra como una parte determinante de su cultura política. En el caso español es paradigmático a través del krausismo. No podemos entender una parte muy importante de la política española, y particularmente durante la Segunda República, incluso durante la Restauración o durante todo el proceso de regeneracionismo político, sin lo que representó el krausismo. El krausismo es un liberalismo social que se conecta con el fabianismo británico y con muchas corrientes. Y esa intersección de un liberalismo democrático y una socialdemocracia hará posible, que es lo que trato de sostener en el libro, la construcción de la democracia liberal y los equilibrios desde una centralidad política que han manejado la posibilidad de que la alternancia política fuera pacífica en todas las democracias liberales y se pudieran articular consensos y se pudiera instrumentar la racionalidad política como una búsqueda de equilibrios y no una búsqueda de polarizaciones o de confrontaciones. El liberalismo era como un elemento rotular que permitía que la democracia basculara en una búsqueda permanente de una equidad basada en una justa distribución entre los equilibrios de la libertad y los equilibrios de la igualdad. Y ese desarrollo, que ha construido toda una tradición liberal democrática, está hoy, como digo, en cuestión. Por un lado, porque la crisis del año 2001 coincidió con el advenimiento de un movimiento como fue el movimiento neoconservador en Estados Unidos, que sentimentaliza la política, que incorpora una dinámica de polarización dentro de la estructura de las sociedades, que interpreta que hay una guerra cultural permanente frente a una realidad política que es supuestamente la hegemonía que una izquierda intelectual proyecta sobre el conjunto de la democracia liberal cuando ésta es interpretada, cosa que no es verdad a la vista de quiénes son todos los teóricos dominantes en el pensamiento de la democracia liberal en Estados Unidos o en Europa, que no son precisamente de izquierdas, y que evidentemente desestabiliza una parte muy importante, como decía, del soporte de la democracia liberal, como señalaba, hasta la crisis del 2001. En segundo lugar, está la crisis del 2008, que rompe los equilibrios de prosperidad, que introduce además, porque la crisis del 2008 pone en cuestión el eje de transformación modélica del capitalismo que giraba alrededor de algo tan material como era el poder financiero inmobiliario. Y coincide con el colapso de ese mundo y la irrupción del mundo tecnológico y la sustitución de la importancia que tenía el mundo inmobiliario por el mundo de las plataformas tecnológicas. En 2007 aparece el primer smartphone y a partir de ahí, a partir del hecho de que llevemos un ordenador a las manos y ese ordenador nos comunique con la infoesfera y toda la información que fluye a través de ella, y comienzan a surgir una serie de contenidos, aplicaciones, servicios que van desintermediando la economía y las relaciones humanas, va emergiendo un poder, casi me atrevería a decir, telúrico, fáustico, que nos ha llevado a la automatización del planeta y a un socavamiento directo del poder de las clases medias, porque hoy en día lo que está provocando la merma de valor en las rentas de trabajo está asociado al aporte de productividad que genera la maquinización de nuestras economías. Por ejemplo, un graduado en Harvard, experto en bolsa, que dedicó 4 años de su vida, más luego 2 años de práctica en Wall Street, se ha tenido que retirar a su casa con un bonus, muchas veces centenario en dólares, en miles de dólares. ¿Por qué? Porque una aplicación de inteligencia artificial permite casar operaciones bursátiles con mucha más rapidez que ellos en la información que manejaban y que tuvieron que aprender durante años a la hora de maximizar la rentabilidad de las operaciones financieras en bolsa. Hoy en día, los despachos de abogados en Estados Unidos comienzan a ver cómo se va reduciendo el número de incorporaciones a los colegios profesionales, porque una parte muy importante de todo el trabajo que desarrollan los despachos
lo hacen ya desde la inteligencia artificial. Y así en muchos otros ámbitos de las clases medias que profesionalmente ocupaban esos ámbitos. Hoy incluso se confeccionan periódicos sin periodistas en Estados Unidos. Tan solo hay 3 o 4 personas que supervisan en función de una serie de gestiones de información obtenidas de Big Data, de por dónde va el interés que muestra la opinión pública a través de determinadas plataformas para elaborar las noticias, y no solamente eso, sino elaborarlas buscando qué sentimientos y qué opiniones se busca atender por parte de quienes van a demandar información sobre estas cuestiones. Se anticipa uno en la opinión y la sentimentalización de la opinión y los efectos de ella a la propia opinión que se publica. Es decir, hay, como digo, no solamente un desmoronamiento del valor productivo de la clase trabajadora vinculado a la robótica en una cadena de producción, sino que es que está afectando directamente a lo que entendíamos que era la creatividad sobre la que se sustentaba la capacidad de aportación de las clases medias y, por tanto, de nuestros profesionales. Hasta los jueces, y veo algunos aquí, se van a ver afectados, como ya se están viendo afectados en Estados Unidos a la hora de dictar sentencias. Y cada vez su trabajo se va reduciendo en su margen de maniobra a la hora de elaborar sentencias. Y comienza a desarrollarse en muchos ámbitos de las universidades y de las facultades de Derecho norteamericanas cátedras de inteligencia artificial aplicadas al conocimiento del common law, del precedente judicial, y cómo interpretar las capas y los sesgos que van recubriendo las sentencias judiciales y que permiten identificar las brechas a través de las cuales trabajar nuevas resoluciones judiciales basadas en precedentes anteriores. El trabajo que un abogado tenía que estar haciendo y que era producto de muchos años de trabajo, lo puede empezar a hacer la inteligencia artificial. Obama, cuando dejó la presidencia de Estados Unidos, en su discurso de despedida advirtió a la sociedad norteamericana de esto. Dijo, el problema político de la sociedad norteamericana va a ser que por primera vez en la historia la productividad de los profesionales y de las clases medias se va a ver dañada en su capacidad de progreso económico por la automatización. Lo que se pensaba que era tan solo un problema de la clase trabajadora, entre comillas, se ha convertido y se va convirtiendo cada vez más en un problema de la clase profesional. Nuestros planes educativos siguen apostando por la especialización, cuando lo que no queremos es especialistas. Hay que pensar en dónde están los nichos profesionales que no van a ser sustituidos por máquinas, o dónde están los nichos profesionales donde las máquinas van a necesitar la colaboración de los seres humanos. Ese es el futuro del empleo y ese es el futuro del escalado profesional. El resto, y ese es otro de los riesgos que operan sobre las democracias liberales, será producto de la renta básica universal, porque la inmensa mayoría de la gente no podrá trabajar. Eso también va generando una cultura que va abriendo cauces hacia esa nostalgia porque alguien restaure un orden que permita a la gente encontrar que en este marco de incertidumbres que estamos describiendo tienen un hueco donde poder singularizarse, donde poder seguir sintiéndose dueños de su vida. Y eso se lo puede ofrecer un líder carismático, un movimiento político que culpe a alguien de que el estatus que está viviendo y que es peor que el que tenía hace una década, no es consecuencia de que lo haya hecho bien o mal, sino que otros han conspirado para que él esté así. Recomiendo la película de Nomadland para entender un poco cómo comienza a ir desarrollándose cada vez más entre mucha más gente la sensación de que uno ha hecho todo lo que tenía que hacer en su vida, ha cumplido con los parámetros culturales que definían lo que estaba bien,
y en su mente y en su idea de que estaba normalizada la sensación de que había hecho bien las cosas en su vida, le dicen que no, que es un fracasado. Esa sensación es la que opera también a la hora de explicar el ascenso cada vez más poderoso de los populismos. Y por eso es importante tenerlos presente, porque forma parte del diagnóstico de las sociedades contemporáneas y lo que explica que el liberalismo esté herido. Y la tercera crisis, que ha sido quizá la crisis más determinante de todas las que hemos descrito, y con ello ya voy a ir poniendo fin a mi intervención, aunque me he entretenido demasiado casi en los preámbulos y no he podido desarrollar a fondo el contenido de la misma, y particularmente dónde pueden estar las posibilidades para salir de este escenario tan distópico como el que estoy describiendo, ¿no? Pero la tercera de las crisis, que tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo y que es el fenómeno de la pandemia, nos ha colocado ya con la sensación generalizada de que todo el orden económico tal y como estaba siendo construido, alrededor, por ejemplo, de actividades vinculadas a lo que se puede conocer como una modernidad tardía del capitalismo, entre otros el sector servicios, el turismo y otras actividades vinculadas a estos sectores, o el sector del transporte vinculado a la movilidad, pero más tradicional, en el vehículo a motor, y asociado a eso al diseño de una parte muy importante de todas nuestras infraestructuras de comunicación, y ya estamos abarcando segmentos de nuestro PIB muy importantes, está totalmente cuestionado. Es decir, nos enfrentamos al hecho de que una parte muy importante del sostenimiento de nuestra prosperidad material está cuestionada. Está cuestionada de raíz porque no podremos volver a restaurarla. Y vamos a tener que estar conviviendo con una larga etapa de transición que nosotros nos hemos creído que gracias a los 750.000 millones de la Next Generation, de los fondos de la nueva generación, permitirá que esa transición al modelo económico sea resuelta rápidamente. Pero desde mi experiencia, ya casi me atrevería a decir más de consultor y de profesor académico que de expolítico, ya les anuncio que no va a ser algo inmediato y no va a ser algo que podamos vivir de una manera muy cercana, sino que vamos a tener que estar conviviendo durante mucho tiempo con una sensación de inestabilidad y de incertidumbres, porque el trasfondo de lo que nos está sucediendo es infinitamente mayor de lo que suponemos. Y es ahí donde el liberalismo, y este es el problema, y por lo que podemos decir que está gravemente herido, es incapaz de dar respuesta a los problemas que vivimos. ¿Por qué? Porque el liberalismo es un producto de la modernidad. Es un producto de un mundo que entendió que había unas claves que podían accionarse para cambiar el mundo, para hacerlo evolucionar de una determinada manera. El liberalismo nació como un producto de la modernidad. Y hoy la modernidad ya no es que sea una modernidad tardía, es que la modernidad ha muerto. Ya no existe la modernidad. Estamos instalados en un ecosistema posmoderno que afecta a la movilidad, que afecta a nuestra manera de trabajar, que afecta a nuestra manera de interactuar, que afecta a nuestra manera de ocio, que afecta incluso a la mentalidad que proyectamos en la relación con los otros. Es decir, la modernidad y por tanto nuestra capacidad para actuar conforme a los parámetros y los paradigmas de la modernidad ha desaparecido. Y ahí es donde el liberalismo tiene un problema, y un problema muy serio. Porque el liberalismo lo que cree es que sirve a la libertad. Es decir, a la capacidad del ser humano para poder dar una respuesta inmediata a los problemas que se le plantean. ¿Mediante qué? Primero, mediante la idea de que tiene dentro una capacidad cognitiva que, gestionando la información que tiene disponible, le permite dar una respuesta a lo que está alterando sus certidumbres. Es decir, tiene una confianza en una hibridación de racionalidad y experiencia. Experiencia individual, pero experiencia colectiva, que se institucionaliza desde
la democracia al mercado y a sus funcionamientos y las leyes que la organizan. Y que se basa en que si yo por mí solo no encuentro respuesta al problema, si colaboro con otros, podré encontrarla. O si me alojo en una institucionalidad que contiene la decantación generacional, experiencial, de generaciones que han venido detrás, encontraré la solución. Y hoy eso no sirve. No sirve. Hoy los problemas son tan complejos porque mi problema es también el problema de un chino de Wuhan. Es decir, los problemas de la historia, que habían sido tabicados geográficamente por la soberanía de los estados, han desaparecido en una especie de coworking global. Es como estas oficinas donde se tiran los tabiques y a partir de ese momento, donde antes cada uno tenía sus carpetas, su ordenador, sus archivos, su trabajo y se escuchaba solo a sí mismo cuando tecleaba, han desaparecido y estoy viendo al que está al lado con sus problemas. Y es más, una parte muy importante de mi problema es que desatiendo mis problemas porque tengo que estar mirando los del que está a mi lado. Pero no solo del que está a mi lado, sino el que está al otro extremo. Porque a lo mejor sus problemas me acaban llegando a mí. Es más, solo con la red de transporte global hemos podido ver cómo un virus surgido en Wuhan en 3 meses infecta todo el planeta. Si el calentamiento global sigue produciéndose y tan solo crecen 4 centímetros la altura del agua y se anega el delta del Níger, el delta del Ganges y el delta del Nilo, 350 millones de personas se van a ir de ahí. Se van a buscarse la vida en otro sitio. Y todos sabemos a dónde van a venir, ¿verdad? Todos lo sabemos, a Europa. Es decir, 1,5 millones de sirios atrapados por una guerra civil han desestabilizado la democracia liberal en Europa. Han puesto nerviosísimos a los griegos, histéricos a los húngaros, que se han hecho más reaccionarios que Gengis Khan. Y esto, imaginémonos a dónde podríamos llegar si 350 millones de personas se desplazan buscando lo que legítimamente hemos hecho todos a lo largo de la historia: ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, que es algo legítimo y que nos asiste a todos con independencia de cuáles sean las fronteras del planeta que hayan que cruzar. Los primeros lo hemos vivido los españoles emigrando como hemos emigrado durante siglos a América y durante décadas al resto de Europa. Entonces, esa sensación de que hay un montón de catástrofes, ¿no?, actuando sobre nuestra psique individual, pero también colectiva, es lo que está explicando, y la incapacidad, como digo, del liberalismo para encontrar una respuesta a esos problemas, porque con la razón no la vamos a entender, porque con la institucionalidad que en estos momentos tenemos probablemente tampoco encontremos respuestas, es lo que está planteando la necesidad de reinventar una nueva idea de libertad, una nueva capacidad de entendimiento y probablemente unas nuevas fuentes de legitimidad del pensamiento liberal. He hecho el diagnóstico delante de todos ustedes. No puedo afrontar, porque tendría que tener otra conferencia, mi problema es que me pongo a hablar y no encuentro manera de parar, pero les remito a mi libro, iba a decir como umbral, vayan a mi libro y ahí encontrarán, no sé si las respuestas, sobre todo reivindicando a un pensador que me parece absolutamente fascinante. Hago una respuesta por tratar de resumirlo de una manera muy telegráfica. Acudo a un pensador que me parece que es uno de los grandes pensadores europeos, que fue Spinoza, un judío de origen sefardí, holandés, que vivió un momento comprometidísimo de la estabilidad democrática de la Holanda republicana del siglo XVII, que coincidió con Locke,
el padre del pensamiento liberal, que en estos momentos está herido, no sé si de muerte o gravemente, un pensador que ve en el otro, no en el individuo, sino en el individuo que se desdobla en el otro, la solución para entender el mundo. Las respuestas no están en nosotros, sino están en el que tenemos enfrente. Y por lo tanto, la relación con el otro no puede basarse, como piensa el autoritarismo smithiano, en la polaridad amigo-enemigo, sino en la amistad. Hace falta, y esto es algo que hemos vivido y hubiera sido una maravillosa, desgraciadamente maravillosa oportunidad para nuestras democracias, hemos vivido una oportunidad, quizá es la antesala de otras oportunidades desgraciadas, probablemente, que ha sido el COVID, y va a seguir siendo el COVID durante mucho tiempo, donde la ayuda de los otros nos ha ayudado a sobrevivir. El enfermo por sí solo, y sobre todo el enfermo grave por sí mismo, no hubiera salido de la enfermedad, sino es gracias a los otros, al otro. Especialmente en los momentos más graves del momento inicial de la enfermedad, donde muchos se salvaron gracias a la generosidad de unos pocos. Lo hemos manido muchísimo, pero es que es un tesoro simbólico que deberíamos ser capaces de administrar. Derrida plantea una reflexión muy bonita sobre la política de la democracia, que es la política de la amistad, que es otra de las ideas que manejo en la propuesta que hago de una democracia spinozista y que desemboca en el intento de construir una ciberdemocracia y afrontar a lo que me voy a dedicar ahora como desenlace de todo esto, que es el humanismo tecnológico. En fin, no sé si he hecho un buen resumen o una buena invitación a la lectura. A lo mejor lo que he hecho es una buena invitación a la lectura para buscar que la gente se anime y compre el libro. Ese es mi papel ahora como autor y de verdad muchísimas gracias otra vez, Manuel Ángel, y a todos ustedes por su atención. Bueno, después de esta, yo me atrevo a decir que deslumbrante intervención, recordarles que el libro se está vendiendo en la entrada, que estoy seguro que José María estará encantado de firmarlo cuando terminemos este acto, y decirles que ahora es su turno. Voy a intentar, si conseguimos algún micrófono, para que se les pueda escuchar. Si no lo consiguiéramos, sí les pido que por favor, un micrófono, sí, que por favor la pregunta la hagan muy concisa, puesto que quienes nos están siguiendo por streaming no les van a escuchar lo que digan desde el patio de butacas. Ahora mismo siempre hemos tenido un micrófono, el problema es que con las limitaciones del COVID, pues pasar el micrófono de uno a otro puede tener alguna contraindicación. A José María Lasalle agradecerle infinitamente la buena disposición que siempre ha tenido con este Ateneo y de verdad felicitarle efusivamente porque ha dado una conferencia magistral que por suerte queda grabada y que estará a su disposición dentro de un par de días en la página web del Ateneo de Santander. Y ahora sí, si Calixto no quiere decir nada más, pasamos a sus preguntas, o que Calixto sea el que rompa el fuego. José María, en el libro mencionas, y también lo has tocado en tu intervención, que la soberanía digital, lo que denominas la soberanía digital, atenta contra la estabilidad de la democracia. Con la democracia que actualmente vivimos. Yo quisiera ponerlo en consonancia con la crisis de la Unión Europea que estamos viviendo actualmente, entre otras cosas por consecuencia de los fenómenos nacionalistas. Da igual que sea el catalán, que el húngaro, que el que elijamos, pero sí lo vivimos. Has mencionado la crisis de Siria y te preguntaría por ¿cuál consideras que debe de ser el papel, digamos, del legislativo europeo, del legislativo nacional, y si tienes fe en que el legislador
bien sea el europeo, bien sea el nacional, pues amarre a Google, por decirte algo. Bueno, lo primero que, de nuevo, gracias, está en mi casa. Manuel Ángel, o sea, yo soy un ateneísta, ya no sé cuántos años debo llevar, 25 años, o sea, ya tengo 54, o sea que ya tengo muchos años y llevo 25 años siendo ateneísta, o sea que estoy en mi casa, bueno, un montón de gente aquí a la que conozco que proviene de la tradición ateneísta y yo creo que el Ateneo de Santander, yo ahora he entrado en el Ateneo de Madrid y además en la candidatura de Luis Arroyo, la candidatura de 1820, que hemos conseguido cambiar bastante las cosas y reordenar la vida del Ateneo, y una de las cosas que siempre he dicho, yo soy atenista de Madrid por primera vez en unos meses, pero es que tengo detrás el aval de ser 25 años ateneísta de Santander, con lo cual, bueno, en fin, bromas las justas. Dicho esto, vamos a ver, el 6 de enero de 2021 se vive lo que describo en el libro como un golpe de Estado 4.0. Si Facebook y Twitter no hubieran decidido bloquear las cuentas de Donald Trump, probablemente el golpe de Estado hubiera triunfado. Decía Carl Schmitt que soberano es quien decide en los momentos de excepción. En ese momento de excepción la democracia fue fallida. Fueron las corporaciones tecnológicas las que decidieron de motu propio ponerse del lado de la democracia. Incluso Jack Dorsey, el CEO de Twitter, dijo que hacía esto por conveniencia de la compañía, no por convicción democrática. Y además lo decía desde la Polinesia francesa, donde vive maravillosamente bien, alejado de los problemas de Washington en ese momento. Esa soberanía es la soberanía digital y la aloja la democracia. Y es en estos momentos, en términos marxistas, por así decirlo, la infraestructura del mundo, la tecnología. Hemos convertido la tecnología en la infraestructura del mundo. Y es una infraestructura que no está controlada democráticamente. Y es una infraestructura que ya no es que afecte al intercambio de bienes y servicios o al trabajo, es que nos está afectando ontológicamente a cada uno de nosotros. Porque ya pasamos 4 horas pegados a esto, intercambiando información. Cuando digo esto, digo a esto. No digo al ordenador, digo a esto. Además del ordenador, a esto estamos pegados 4 horas. Y aquí estamos volcando toda nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y todo eso está registrado, y todo eso está procesado. Y todo eso puede ser objeto mediante sesgos utilizados algorítmicamente para conocer perfectamente quiénes somos, cómo pensamos y qué opinamos. Más allá de la Ley de Protección de Datos, del anterior Reglamento de Protección de Datos que ha elaborado la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, estamos siendo pixelados por datos. ¿Vamos a ser capaces de abordar un control de esa realidad? Creo que el único actor global que podría hacerlo claramente es Europa. Creo que la administración Biden quiere hacerlo y está en su programa electoral. En noviembre del año pasado se incoó un expediente anticolusorio por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Competencia, en la división de competencia del Tribunal Supremo, contra Google. Al día de hoy sigue abierto el expediente. Lo que hay ahí enfrente es muy poderoso. No lo sé. Me gustaría y espero tener la confianza de que nosotros no vamos a ir por los derroteros chinos y que Europa se vaya a convertir en manos de las grandes corporaciones tecnológicas en un nuevo Hong Kong. No me gustaría que fuera eso. Pero ahí es donde mi alma liberal reacciona y me preocupa ver cómo las sociedades europeas están, de verdad, en debates tan primarios. Y no voy a poner ahora nombre a los debates, ¿vale? Cuando el fondo de lo que nos estamos jugando es infinitamente mayor, infinitamente mayor, infinitamente mayor. Este es el problema en el que estamos instalados. Y luego que Europa, en mi opinión, está gravemente herida. No solamente por el Brexit, perder a los británicos es un problema, es decir, perder la visión atlántica
el equilibrio que aportaban los británicos a la reflexión europea y estar en manos de una visión mitteleuropea, ¿no? y esteparia, casi me atrevería a decir, es complejo de gestionar y bueno, como diría Raymond Aron, yo soy un pesimista activo y seguiremos pensando y seguiremos reflexionando, pero las cosas no van a estar fáciles, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, intentaremos pasar el micrófono. Vamos a ver, hace unos meses un psiquiatra sueco escribió un libro que dice cómo nos afecta la dependencia digital en la salud y en la felicidad. Y hoy mismo en el diario Montañés hay una comunicación que dice: la delincuencia digital se va a multiplicar en los próximos años según la policía. Parece ser que lo digital tiene mucho peligro. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo acaba de escribir. Es decir, vivimos... vamos a ver, uno tiene llaves de casa y sabe que para que alguien entre en casa, pues tiene que forzar la puerta. Nosotros estamos permanentemente abriendo la puerta de nuestra intimidad a través de un dispositivo digital sin tener llaves. No tenemos seguridad. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los que están aquí, a lo mejor haya 3 o 4 personas que tengan algún tipo de medida de ciberseguridad. Estoy convencido que tendrán contratado un servicio de ciberseguridad para evitar que puedan infectarse la información que sobre ellos están gestionando inconscientemente, desnudándose de manera abierta las 24 horas del día. Ese ya es un problema. Y cuando digo nosotros, que somos adultos, imagínense la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos, porque una parte muy importante de toda esa información, ya no digo los padres que ponen teléfonos móviles en manos de sus hijos con 10, 12 años, sino lo que de un modo u otro incorporamos en fotos, en mensajes, en muchas cosas. Y para eso no hay barreras, no hay una ciberseguridad. Y ese es uno de los déficits sistémicos del modelo que estamos viendo. Solo lo planteo a nivel de intimidad. Sí. Perdón, un segundo, que le pasen el micrófono, por favor. Liberalismo, neoliberalismo. ¿Qué es el globalismo? ¿Qué relación existe entre el globalismo y los movimientos de izquierda? ¿Qué relación existe entre Soros y toda la financiación a ONGs de izquierdas? Por otra parte, también no es Hungría un país que quiere ser soberano, que se resiste a este globalismo frenético que le quieren imponer, es decir, establecer fronteras, buscar sus orígenes, buscar sus raíces, o sea, constituirse como país es algo negativo. Defender lo propio no es negativo. El problema es que cuando defiendes lo propio frente a otros y culpas a otros de tus problemas, se convierte en un problema. Me explico. Para afrontar la crisis pandémica que hemos vivido, ¿de qué ha servido la soberanía de los estados? ¿Qué capacidad, en términos de eficiencia, han dado los estados fuera de su institucionalidad a la capacidad con la que han hecho frente a esto que hemos vivido en forma de virus? ¿Cómo haríamos frente, por ejemplo, a un desbocamiento del cambio climático? Es decir, cómo desde las fronteras soberanas de un Estado podemos gestionar
por ejemplo, un movimiento migratorio masivo como el que les he descrito. O, por ejemplo, producto del calentamiento global, ahora mismo esta es una de las tesis que se están manejando más allá de las dinámicas que algunos atribuyen a Soros y a otros miembros de una cierta internacional liberal progresista globalizadora. Muchos creen que está contribuyendo al socavamiento de la cultura y de los valores tradicionales de la Europa occidental, probablemente incluso por sus raíces judías, ¿no? Con lo cual restauran una parte muy importante de toda la reflexión sobre el antisemitismo, el antisemitismo de finales del siglo XIX. El discurso no es nuevo, es decir, siempre ha habido judíos ricos y conspiradores que trataban de desestabilizar la cultura occidental. El último ejemplo más desgraciado fue el caso Dreyfus en Francia, ¿no? ¿Cómo afrontar, por ejemplo, que producto del calentamiento global, como consecuencia del enfriamiento del Atlántico Norte, y reduciéndose como de manera progresiva se está produciendo el casquete polar, nos lleve a que la corriente del Labrador desplace a la corriente del Golfo? Y el calentamiento moderado que tiene Europa y que nos libra de una glaciación se produjera. ¿Nos va a salvar la soberanía de un Estado y los valores históricos, culturales y la afirmación patriótica frente a un enemigo humano, en este caso frente a un enemigo global, catastrófico? ¿Nos va a salvar de ese problema? Yo creo que la globalización lo que está poniendo de manifiesto, la globalización verdadera, no ese globalismo en el que algunos piensan, la globalización verdadera lo que está poniendo de manifiesto es que los seres humanos, en la próxima generación, estamos condenados a ayudarnos unos a otros. Porque si no, por nuestros solos recursos, incluso por los solos recursos de Europa, no resolveremos los conflictos y los problemas globales. No los podremos resolver. Es decir, es más, yendo al ejemplo que usted ponía, he hablado de 1,5 millones de sirios. 1,5 millones de sirios que curiosamente en una parte muy importante eran cristianos. Eran cristianos. Es más, pertenecientes a una religiosidad como la siríaca, que es probablemente el origen del cristianismo. ¿Vale? Y los hemos rechazado, los hemos despreciado, los hemos considerado ajenos. Eso no forma parte de la cultura europea. Yo no creo en una cultura europea, yo creo en la cultura europea de la Ilustración, que era capaz de conciliar la Europa de las patrias con una interpretación global de la humanidad. Si como de Mestre decimos que yo a lo largo de mi vida he conocido que había persas gracias a un libro, he sabido que había norteamericanos gracias a una revolución, pero eso que es el ser humano yo no lo he encontrado nunca. Eso es lo que decía de Mestre. Yo no creo en eso. Yo me he sentido mucho más unido en una conversación a un cristiano copto egipcio perseguido por el Islam que probablemente con alguien que defiende lo que Orbán propugna en Hungría. Yo he estado delante de un cristiano copto con quien no tengo ninguna diferencia intelectual, que forma parte de mi tradición. Y estamos hablando del cristianismo y de la relación entre el mundo cristiano occidental y el oriental, con la toma de Constantinopla en 1204 y lo que representó eso de un cisma dentro del mundo cristiano. Esa visión de patrias es una ideologización de la nación y ese no es el origen de la nación, en mi opinión. No. No creo que a través de él resolvamos los problemas del mundo en el siglo XXI. Eso lo que hace es que la chalupa en la que algunos tratarán de sobrevivir en el hundimiento del Titanic se convierta en la nave de los locos, en mi opinión. Bien, más preguntas.
Sí. Un segundo que le pasen el micrófono, por favor. Buenas tardes. Apabulladísima, porque siempre hemos pensado los que ya somos un poco mayores, todo eso va a venir, pero a mí no me pilla y estamos mal saliendo de la pandemia. ¿Y cómo se te ocurre publicar un libro si ya no se lleva? Nos dicen. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se te ocurre hacer un libro en papel que dicen que no se lleva? Bueno, pero se puede leer en Kindle y se puede leer en otros formatos también electrónicos. Porque creo que en este momento en el que estamos más digitalizados que nunca, una de las vías para afirmar la autenticidad está en reclamar la corporeidad. Uno de los derechos que hay que pensar como un derecho digital de una ciberdemocracia es la corporeidad. El derecho a poder seguir siendo corpóreos y tener la capacidad para que se nos reconozca nuestra corporeidad. Quien quiera vivir una experiencia humana estrictamente digital, que pueda hacerlo. Pero hay que dejar abierta la posibilidad de que lo corpóreo siga existiendo, porque lo corpóreo, recomiendo un libro maravilloso de Josep María Esquirol, que acaba de publicarlo ahora, Humano más humano, es la herida a través de la que lo infinito entra en nosotros, lo corpóreo. La salud, la enfermedad, el dolor. Dime tu relación con el dolor y te diré quién eres. Y es verdad que el dolor es lo que, de la mano de la corporeidad, nos permite asomarnos a lo más profundamente humano. Y ese es un derecho que debe ser irrenunciable. Hay otro libro que recomiendo también, La sociedad de paliativos, de Byung-Chul Han, donde aborda también este tipo de reflexiones y donde insiste precisamente en esa corporeidad. Yo en mi anterior libro, en el Ciberleviatán, uno de los capítulos lo dediqué a cuerpos en retirada. Pues creo que eso es importante. ¿Sí? Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta. Sí, perdón. Efectivamente, empiezo diciendo algo que coincido con todos los que han intervenido, de que su conferencia ha sido magistral y la palabra me parece corta, me quedo corto. Bueno, quisiera una cosa que me ha impactado es la cita de Spinoza y su idea de la amistad, ¿no? Ahora bien, y esta es la cuestión por la que pregunto, ¿realmente habrá solución? ¿Tendremos solución los humanos cuando la lucha se plantea entre la amistad y digamos, llevarnos bien con los otros, digamos, y por otra parte está el tremendo egoísmo humano natural biológicamente y máxime que será potentísimo cuando estemos en una época catastrófica elevada a la enésima potencia? ¿No es insoluble esa lucha amistad, los otros, y por otra parte ego, mi caso, el egoísmo, que en realidad es mantener mi vida, que si no muero o morimos? ¿Realmente hay solución para esto? Bueno, la solución está en llegar a evitar esas catástrofes. Las catástrofes no tienen por qué producirse. Es decir, si la humanidad fuera capaz de reducir el calentamiento global, que puede hacerlo, pues no tendríamos que estar viviendo un escenario de un horizonte de catástrofes. Es decir, hay herramientas. Prueba de ello es que hemos sido capaces de sufrir un impacto tan terrible como el de la pandemia y al día de hoy no se ha desestabilizado el orden social, no se ha mermado radicalmente nuestro bienestar, hemos perdido estatus y capacidad evidentemente de bienestar, pero las sociedades democráticas han resistido el impacto. No sabemos qué efectos internos dentro de esa arquitectura de resistencia ha quedado tras lo que hemos sufrido. Hemos sufrido un terremoto, pero la arquitectura de nuestro orden civil y cívico se ha mantenido y de nuestro bienestar. A diferencia de lo que pasó pues, tras la Primera Guerra Mundial o lo que sucedió durante el periodo entre guerras. En ese sentido, han funcionado los reaseguros institucionales de la democracia. Pero es verdad que, como veía Tocqueville cuando
unos meses antes de que se produjera la revolución de 1848, advertía al gobierno de Luis Felipe de Orleans, vivimos bajo un volcán. Es decir, todos somos conscientes de que se han removido muchas cosas. Ya se estaban removiendo, insisto, producto fundamentalmente de la desintermediación que provoca la automatización tecnológica, que genera un rum-rum de taller mucho más ruidoso de lo que pensamos, pero que lo estamos escuchando. Llevamos mucho tiempo escuchando ese rum-rum. Lo que pasa es que ese rum-rum se va convirtiendo en un estruendo y cada vez más gente se preocupa por ello. Y al mismo tiempo, la percepción del cambio climático. ¿Por qué el movimiento verde está teniendo tanta fuerza en los países mitteleuropeos, particularmente en Alemania? En zonas antes profundamente conservadoras, como Suabia, Baviera, porque la gente de la tierra, de culturas muy asentadas sobre la tierra, llevan mucho tiempo dándose cuenta que los bosques se enferman, que el medio ambiente se deteriora, de que el invierno ha dejado de ser invierno, o ya no es el invierno que se vivía, que cada vez el verano se alarga más. Es decir, que hay en su cultura y en su percepción, y estamos hablando de bávaros, es decir, del Länder alemán con mayor nivel de renta, mayor nivel de estudios, un campesino en la Baviera profunda es un señor muy articulado, ¿no? Muy articulado. Ese mundo está claramente percibiendo que hay toda una serie de movimientos telúricos que anuncian el cambio de ciertos paradigmas. Y eso es lo que está ahí. El deterioro del crédito de nuestra política, la emergencia de los populismos, la fortísima polarización que está convirtiendo al otro en un enemigo permanente, donde la capacidad para poder llegar a acuerdos es cada vez más importante. Es decir, si no nos podemos poner de acuerdo en cómo queremos afrontar la gestión de algo como es la pandemia, que tanto nos afectaba y de una manera tan directa, y lo hemos convertido en motivo de debate político y de una manera tan apasionada, no quiero pensar lo que podría significar una situación de catástrofe o de crisis nacional mucho más profunda, ¿no? En fin, todos estos factores hacen que estemos en una situación realmente inquietante. Pero insisto, la inquietud no tiene por qué implicar un desenlace negativo. Depende de nosotros. Es verdad que las herramientas para poder afrontar los riesgos se van reduciendo por la complejidad que les planteaba, ¿no? Por esa especie de coworking que hace que todos los problemas sean de todos y en principio es verdad, tenemos solo la soberanía de los estados ya no para gestionar mi problema. Es decir, yo ya no solamente veo que yo tengo recursos institucionales para afrontar mi problema, que cada vez llego peor a cómo gestiono mis problemas, sino que me llegan los de otros y tampoco tengo recursos para poder afrontar los de otros. Y no voy a resolver los temas a tiros, porque una de las cosas que tienen las sociedades contemporáneas, afortunadamente, es que hemos marginado la legitimidad de la violencia de una manera extraordinaria. Nos repugna la violencia, en términos morales. Y eso es algo que está absolutamente inoculado en el conjunto de la sociedad. Se puede aceptar ciertos niveles de violencia, entre comillas, pero a partir de una cierta expresión, lo que pasó en el periodo de entreguerras, creo que afortunadamente no llegará a producirse. Pero hay otras formas peores, a lo mejor, de violencia, que son más cognitivas, de trato a las personas, en fin, podemos pensar ahí. No sé, veo una prueba de que las cosas están complicadas, está en la cada vez mayor importancia de la geopolítica. O sea, estamos afrontando la revolución digital, estamos afrontando, por ejemplo, y con esto termino, pero es un tema que me interesa mucho y además es uno de los temas que estamos abordando en el ámbito del Centro de Humanismo Tecnológico en ESADE. Por ejemplo, para abordar toda la transformación de nuestra economía hacia una plataformización basada en una economía verde, donde la energía es una energía verde y donde las herramientas en la transformación tecnológica
se alimentan básicamente de aplicaciones, modelizaciones tecnológicas, necesitamos minerales críticos y tierras raras. Es decir, para que esta pantalla sea sensible a nuestro dedo, necesitamos tierras raras que se producen en zonas sensibles en las que, por ejemplo, zonas del Congo, los niños están trabajando 24 horas como esclavos. Y donde la vida humana no tiene ningún valor. Pero con eso estamos conviviendo. Y eso está provocando una deforestación masiva de muchas zonas selváticas del interior del Congo, por ejemplo. O sea, incluso en los procesos de transformación estamos queriendo los europeos tener una economía verde que reduzca la huella del carbono, pero sin embargo lo estamos haciendo a lomos, entre otras cosas, de niños congoleños que están condenando su vida a tener una esperanza de 14 años. Esto es terrible. Y con ello no quiero asumir aquí un discurso, pues yo no soy un peligroso enejero, entre comillas, o mochilero. No, es que es algo que está ahí. Es algo que está ahí. Y eso está provocando pues, situaciones muy complejas de gestionar en términos éticos, y la democracia y Europa es una construcción ética. Y eso también está percutiendo en nuestro inconsciente, porque sabemos que estamos incorporando capas de culpabilidad no reconocida. Y eso también tendrá su efecto, desgraciadamente. Bueno. Calixto hará la última pregunta antes de dar por concluida esta conferencia. Bueno, pues para que nos despidamos rumiando un poco de política. Dices en el libro que el liberalismo, que dices en tu libro que el liberalismo tiene que empeñarse en la reconexión con la sociedad. Y lo circunscribo a España, aunque habitualmente hablas en términos globales. Tal y como está el panorama político aquí, ¿quién podría dar ese paso, ¿no? Es decir, ¿qué partido, qué coalición? Estamos en lo que se denomina en el pensamiento, en el populismo. Uno de los padres del populismo latinoamericano, García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia y persona con la que trabajó, curiosamente, Íñigo Errejón. De hecho, su tesis doctoral gira alrededor sobre la situación de cambio político experimentado bajo el populismo de boliviano. García Linera habla de lo que se denomina el empate catastrófico. Es decir, cuando la polarización lleva a una sociedad a un nivel de enquistamiento y confrontación tan sentimentalizada que uno ya no se puede apiar de ella. Porque la dinámica descansa en la maximización de la polaridad. Uno ha apostado tanto por la polarización, uno ha apostado tanto por convertir al otro en un enemigo, por considerar que el otro es un ser despreciable con el que no puede haber ninguna posibilidad de acuerdo, de pacto, de consenso, de relación, de hermanamiento, que no puede salir de ese desbloqueo. Porque nadie se atreve a dar el paso. Porque además, a diferencia de otros momentos históricos, no ha habido una violencia explícita donde el dolor y el daño en un determinado momento se patenticen y expliquen la necesidad de la reparación. Y como estamos atrapados en esa tensión y las dinámicas de la comunicación política buscan maximizar la inversión que llevas haciendo en discurso, pues vivimos una catástrofe, entre comillas, permanente, por etapas, que va escalando y que además, a diferencia y esto es casi una reflexión en términos físicos, si tú escalas en la polaridad y el otro escala en la suya, una polaridad se sostiene en la otra. Y cuanto más vayas escalando, más estabilidad das a la polaridad. Es decir, no sales de ella.
porque además el sistema no se rompe. Y esa es la situación que estamos viviendo, desgraciadamente. ¿Cómo se puede poner fin a esto? No lo sé, pues a lo mejor un día pues vemos sorprendentemente que Pablo Casado se levanta y va donde Pedro Sánchez, le da un abrazo y Pedro Sánchez le da otro abrazo y se ponen a llorar juntos y entramos en un proceso de reparación colectiva. No lo sé. O sea, yo no veo a Santiago Abascal, por ejemplo, dándole un abrazo a, pues no sé, efectivamente. No lo veo, o sea, no lo veo posible. Solo se vio posible en Europa después de la Segunda Guerra Mundial cuando lo que había a la espalda de todos eran ruinas humeantes. Espero que no lleguemos a ese escenario. Muchísimas gracias a José María Lasalle. Recordarles que el libro se está vendiendo en el hall de este salón de actos, que estoy seguro que José María estará encantado en firmarlo. Y, desde luego, agradecer infinitamente al profesor Lasalle esta magnífica conferencia, que creo que sienta un precedente de calidad y de nivel en este Ateneo. Muchísimas gracias. Gracias.